porque veía que desde el CNE ya se ha establecido que hay evidencia, 1.500 evidencias de que habrían irregularidades, pero ¿a qué consideran ustedes que hay una o incurre en una irregularidad un determinado binomio o candidato? Primero precisemos, el adelanto de la campaña realmente es solo para la campaña presidencial, no así para los asambleístas. Lamentablemente las listas de asambleístas no están al 100% calificadas. En el caso de asambleístas nacionales todavía hay una impugnación pendiente, por lo tanto no se termina de completar la nómina completa de candidatos. Es correcto. En el caso de asambleístas provinciales, hay algunas provincias, 7 u 8, si es que no me equivoco, que todavía no cierran. Por lo tanto, eso está pendiente. El adelanto de la campaña fue exclusivamente una decisión para presidencial. Ahora bien, este tema de la precampaña electoral es un tema recurrente en todos los procesos electorales. Yo he afirmado en más de una ocasión, y lo repito ahora, hay un vacío legal en el Código de la Democracia que establece claramente qué es precampaña electoral y cuál es el periodo que se podría considerar como tal. Si bien es cierto, hoy ya estamos en campaña electoral, una vez que las candidaturas están ejecutoriadas en firme, antes de eso los candidatos no son candidatos hasta que no estén en firme. Por lo tanto, hay que entender eso. Por otro lado, hay una gran verdad, hay una indisciplina por parte de todas las organizaciones políticas y por parte, por supuesto, de las candidaturas, a recurrir con todas las alternativas posibles y todos los métodos posibles para promocionarse, para difundir sus mensajes, para caminar, para regalar, que realmente se convierte en un tema de muy difícil, y tengo que reconocerlo, muy difícil seguimiento por parte del Consejo Nacional Electoral. Nuestras delegaciones andan detrás de tratar de establecer, por ejemplo, en el caso de regalos, establecer tiempos de exposición cuando son contratados. Hoy tenemos una ventaja, por ejemplo, Meta, es decir, Facebook y Twitter, no, eso para las redes sociales. Sí, e Instagram nos permite mirar los tiempos, no tanto los tiempos, los montos de contratación de pautas de redes sociales. Pero todo eso es una información del gasto electoral, de pre-campaña electoral, que la vamos a mirar 90 días después que termina la elección. O sea, mientras tanto, hay una feria libre, por decirlo así, porque hay un vacío legal. Y obviamente una indisciplina por parte de los candidatos y una muy evidente falta de respeto posiblemente a las normas como deberían de funcionar. Muy difícil entonces sancionar lo que se pudiera haber hecho antes de que arranque oficialmente o se estipule el tiempo de campaña oficial, lo que ya corre desde ayer hasta de aquí en adelante, ¿no? Hasta que rija el silencio electoral. Pero a partir de ahora, una vez que ya se oficializa esta campaña electoral, que se asignan los montos, el financiamiento que puede ser tanto con fondos privados y lo que otorgan el Consejo Nacional Electoral, a partir de ahí sí tienen que acogerse a lo que dicen las normas del CNE. Es correcto. Primero porque los recursos que se invierten en publicidad, en propaganda, en medios, prensa, radio, televisión, vallas y medios digitales reconocidos y aprobados, son recursos del Estado. Por lo tanto, nosotros sí tenemos la obligación, uno, de aprobar esas publicidades y obviamente de auditar los montos que se están invirtiendo dentro de los cupos que tiene cada candidatura. Pero con los fondos privados, ¿a qué lo pueden destinar? Los fondos privados están destinados a hacer cualquier tipo de campaña. Es decir, si en algún momento dado se entiende que no tienen que hacer donaciones, ¿cómo controla la entrega de camisetas, por ejemplo? Se entiende que tienen que hacer inversiones para publicidad en un momento dado, en los recorridos que hacen, ¿verdad? En sus caravanas, en sus manifestaciones públicas, etcétera. Son ese tipo de inversiones que tienen que ser posteriormente justificadas cuando nos presenten las cuentas 90 días después que termine el proceso electoral. O sea, con estos fondos privados ellos pueden recurrir al tipo de promoción a través de pintar viviendas, blindar con publicidad los vehículos, utilizar camisetas, para eso lo pueden destinar. Es correcto, es correcto. Pero de todo eso tienen que emitir el respectivo respaldo al Consejo Nacional Electoral. Pero claro, la obligación nuestra como función electoral es verificar el origen y el destino de los recursos que están obtenidos a través de donaciones dentro de los límites que están contemplados en la ley.
Pero ¿y tienen el suficiente personal para poder constatar si es que efectivamente algún candidato incurre en alguna irregularidad en cuanto al manejo de esos fondos, en cuanto a lo que realmente se puede hacer dentro de los límites establecidos por el Consejo Nacional? Eso dentro hablando del control. Y por otro lado también, como usted mencionaba, el tiempo. En caso de que alguien haya cometido una infracción, todo lo que tiene que pasar hasta establecer la respectiva sanción. Primero, el Consejo Nacional Electoral contrata personal para esto y contrata una empresa también de monitoreo de todo este tema de publicidad. Pero las delegaciones contratan personal y están haciendo los seguimientos y las evaluaciones. Ya la parte posterior de juzgamiento de las infracciones nosotros las determinamos, pero quien juzga es el Tribunal Contencioso Electoral. La historia nos dice que es muy poco lo que se ha obtenido en ese sentido. Por ello le decía que hay un reporte donde decían que a simple vista habría más de 1.500 irregularidades detectadas desde lo que han hecho los candidatos una vez que oficializaron sus candidaturas hasta que ustedes hicieron oficial este tiempo de campaña electoral. ¿En qué parte del país quizás tienen establecidos, han incurrido en las infracciones y qué tipo son a lo mejor? En todos lados. No hay un candidato que esté exento de haber ido un poco más allá de lo que debió haber ido o de lo que la ley le pudiese permitido. Precampaña en todos los sentidos, en manifestaciones, en pronunciamientos, en regalos, en todo tipo de situaciones. Hay una información que se está manejando a nivel de delegaciones respecto a cuantificar este tipo de donaciones y cuál es el valor para que posteriormente pueda ser imputado, si es que no lo presentan como gasto que lo han realizado dentro de la justificación de cuentas, nosotros como CNE sí podemos hacerle la justificación, pero todos los candidatos caen en este tipo de irregularidad. Y aquí hay, permítame hacer un comentario, aquí hay un poco también de valores, de principios, que está muy venido a menos en la democracia de este país. En todos los procesos electorales que yo recuerde, siempre hay estas circunstancias. Y es porque se aprovechan o de los vacíos legales las organizaciones políticas y los candidatos, o simplemente abusan de las posiblemente falta de contundencia de las leyes y de alguna manera también es cierto que la función electoral no tiene los recursos, no tiene las fortalezas pertinentes para poder llamar al orden y hacer los seguimientos que corresponden. Pero eso no pasa también por una responsabilidad del otro lado, al reconocer que hay esos vacíos y no haber hecho lo necesario para más bien ir haciendo los correctivos necesarios. O sea, como usted dice, cada vez que hay un proceso electoral hablamos de esta falta de control y es parte por lo que la ley tiene estos vacíos. Siempre aterrizamos en eso, en que la ley tiene vacíos y al que le corresponde reformar la ley es a la Asamblea Nacional. Son los mismos que ayer fueron asambleístas, hoy están siendo candidatos. ¿Hasta dónde las organizaciones políticas quieren realmente enfrentarse al desafío de reformar un código de la democracia para mejorar la eficiencia en cuanto a los requisitos para organizar partidos políticos, en cuanto a sobrevivir las organizaciones políticas, en cuanto a ser más estrictos con las candidaturas que se presentan, en cuanto a mejorar los controles del gasto electoral? Es decir, hay todo un mundo de situaciones que deberían ser revisadas con urgencia en ese Código de la Democracia, que estoy seguro que van a redundar en beneficio de la democracia del país. Hoy el control en redes sociales entonces sería a medias, solamente lo que les permite lo que está englobado dentro de Meta, nada más. En cuanto a gasto, ya en cuanto al producto que se exhibe, definitivamente no tenemos control de ninguna clase. Usted decía todavía falta en cuanto a la Asamblea resolverse. ¿Cuánto tiempo más pudiera pasar para que ya el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie sobre la candidatura, sobre todo o no, del general Patricio Carrillo, que es un tema que está pendiente? Nuestro cronograma estableció un plazo prudencial que fue conciliado con el Tribunal Contencioso Electoral. Hoy, en buen momento, ya se concluyeron con todos los recursos legales en cuanto a las candidaturas presidenciales, pero no así en cuanto a los asambleístas. Nuestro cronograma establecía solamente 9 días, y se mantiene todavía aquello, solamente 9 días para la campaña electoral de los asambleístas. Esto es del martes 8 hasta el jueves 17. Si es que se diera una situación similar a las candidaturas presidenciales y se concluyera con todas las candidaturas de asambleístas, se pudiera adelantar también, pero todas. Porque si bien es cierto, la gran mayoría de provincias ya concluyeron, hay provincias que no lo hacen y no se puede comenzar campañas parciales.
¿Cómo avanzan también en el tema del debate? Tenía el comité de debates que presentar las 40 preguntas relacionadas con los 5 temas en que va a girar ese debate, definir si es que era 1 o 2 moderadores. El lunes va el comité de debates a entregarle formal y oficialmente al Consejo Nacional Electoral precisamente los ejes de los debates y obviamente toda la información pertinente para el respecto. Nosotros seguimos con nuestro programa, la fecha del debate está establecida y eso no ha cambiado. Por parte del Ministerio de Finanzas, ¿han recibido ya la parte de asignación presupuestaria suficiente que necesitan para poder darle continuidad a este proceso electoral, que ese era uno de los problemas que también tenían el ir recibiendo por partes? Al inicio estuvo bien. Hay que recalcar que nosotros no es que recibimos recursos, nosotros recibimos autorización de gastos, partidas presupuestarias. Por lo tanto, nos permite ir haciendo las contrataciones y hasta el momento estamos bien. Hoy se va a presentar la situación que tenemos que ir a golpearle la puerta del Ministerio de Finanzas para decir, hey, la campaña de presidente iba a ser en tal tiempo, se había previsto tal valor, pero hoy va a tener un poco más de plazo, por lo tanto hay otros valores. Pero todos estos son temas que están dentro de un gran monto que en algún momento dado ya fue conciliado con el Ministerio de Finanzas. Gracias, ingeniero Pita, por haber estado esta mañana con nosotros, dándonos detalles Siempre de a sus órdenes. cómo se va configurando y va avanzando este proceso electoral de cara al 20 de agosto.